La noción de pecado ha generado tanta confusión, tantas idas y vueltas, que hoy en día la nueva espiritualidad pareciera como que quisiera deshacerse completamente de esta noción, porque todas las generaciones anteriores parecen que están obsesionadas con este tema y generan muchos enredos. Cuando buscamos la etimología de la palabra, entendemos que pecado es errar, errarla al blanco. Y viene apegada a la noción del libre albedrío, de que uno puede elegir libremente entre dos alternativas. Y en el cristianismo esto ha sido un tema absolutamente central. En el budismo podemos ver que este tipo de noción de pecado no es tan fuerte, si bien la noción de karma existe en el sentido de que cada acción tiene su consecuencia o repercusión, pero se interpreta más como una cuestión natural, como si fueran las leyes de la física, en el sentido de que naturalmente toda acción tiene su reacción, pero no en el sentido de que hay una dualidad enorme entre el bien y el mal, y que todo el tiempo tenemos que estar asegurándonos y fijándonos de estar haciendo el bien. En el cristianismo o en cualquier tipo de moral que presupone el libre albedrío, la buena decisión y no el pecado va a estar dada por la buena voluntad o la gracia, podríamos decir, de la persona que está actuando, ¿no? Es decir, Satanás, Lucifer, es la encarnación de toda la mala voluntad, de la persona que sabiendas, a propósito, está cometiendo una acción mala, mientras que Cristo y la redención es a sabiendas tomando el camino correcto, es decir, que hay una buena intención detrás del acto. Si uno no sabe o peca por ignorancia o tiene una buena intención y pifia, no es tanto pecado como si uno estuviera voluntariamente eligiendo. Entonces la intención es lo que vale, es lo que decimos, ¿no es cierto? Pero hay una gran inseguridad detrás de eso, porque uno puede desconfiar de la intención de los demás. Por eso uno cuando ve a los otros que dicen, oh, yo soy un pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y después ven que siguen pecando igual que siempre, como en El Padrino, cuando Michael está bautizando a su hijo y le dicen renuncias a Satanás y él dice que sí, pero a la vez después te muestran cómo está asesinando a un montón de gente y demás, uno puede decir, acá es fundamental ser honesto con uno mismo y un arrepentimiento sincero y deseo de hacer el bien, hasta el punto en el cual uno puede incluso dudar de su propia intención. Uno puede decir, ¿cómo sé que cuando yo estoy arrepentido mi arrepentimiento es sincero? Porque muchos cristianos están muy disconformes con esta noción de que pecar es sencillamente errar, como si diera lo mismo realmente. Porque acá estamos hablando del cielo y el infierno, de dos opuestos que son fundamentales, el resultado más importante de lo que puede llegar a pasar en el universo. Si yo me voy al cielo o al infierno, no da lo mismo, es absolutamente fundamental. Entonces, si solamente estoy errando al blanco, es como que le quitará peso. Por eso los cristianos dicen, cuando uno peca está clavándole las clavos en las manos, las llagas de Cristo. Y entonces, ¿cómo uno puede estar seguro de la propia intención? Uno puede decir, bueno, sí, a ver, yo siento que estoy haciendo el bien, pero uno ya se conoce y sabe que muchas veces, de alguna manera, fue como Pedro que traicionó a Jesús 3 veces, cuando dijo, no, yo sí, soy fiel, y en el momento de los hechos, ¡pum!, de repente uno pifia, pierde el camino. Y uno podría pensar, si confía demasiado en su propia voluntad, que pareciera que está en el centro de este libre albedrío, de tomar decisiones, mi propia voluntad es lo único en lo cual puedo confiar. Y si confío demasiado de mi voluntad, de mi libre albedrío, ¿cómo sé si mi intención es buena? La única forma que tengo es de estar dudando constantemente y chequeando mi intención. ¿Mi intención es noble? ¿Estoy haciendo bien? Todo el tiempo tengo que estar de alguna manera como paranoico en ese sentido, tratando de ver si realmente estoy teniendo una buena intención o si estoy siendo hipócrita, como el que dice por mi gran culpa y después sale a pecar. Entonces, el único estado que queda para tener esta certeza de que me voy a ir al cielo es de estar en una tensión permanente de culpa, de sentir yo no puedo
relajarme y dejar que las cosas fluyan, porque está el peligro que se me meta Satanás y que nazca esta mala intención en mí. Entonces, en cuanto me relajo, pueden salir los deseos de hacer todo tipo de cosas que podrían llevar al pecado. Entonces, la única forma que tengo de estar seguro de mi intención es estando en una constante sensación de culpa, de qué es lo que me da la seguridad, que termina siendo mucho más importante de cómo me siento. Al fin de cuentas, lo importante es que me vaya al cielo, no que disfrute ni me sienta bien ahora. Entonces, este estado de culpabilidad no tiene salida, siempre y cuando desconfiemos de la intención. ¿Cómo hace el budismo para salir de este problema? El budismo siempre confía en la intención de todos, y el budismo piensa que la raíz del pecado no es que hay una influencia negativa, un Satanás que está manchando la intención de la persona con libre albedrío, sino que la persona que siempre tiene buena intención tiene la mente obnubilada y está confundida. Por eso es absolutamente compasivo la actitud del budista, en cuanto que dice, no solamente tengo que tener compasión de la víctima en el caso de que alguien haga mal al otro, sino que también tengo que tener compasión con el victimario, porque el victimario lo único que está buscando es amor, y es la única forma que conoce para encontrar ese amor, porque está muy confundido, y el sufrimiento que está atravesando la persona que hace el mal es fruto de su propia confusión. Entonces, así como el cristianismo permanece en un estado de culpa que de alguna manera le hace seguro asegurarse de su propia buena intención, el budismo también puede estar en un constante estado de confusión mental. ¿Por qué? Porque no está la culpa, pero sí está esta idea de que mi mente siempre debería estar lo más pura posible. Entonces, tengo que estar meditando todo el tiempo, tengo que estar todo el tiempo tratando de como pulir el espejo, ¿no? Para que después el reflejo en el espejo resulte ser lo más puro posible. Entonces aquí no hay una cuestión de decir mi intención debe purificarse para que no entre el demonio, sino que mi mente debe estar siempre limpia y pura. Y así encontramos adictos a la meditación, adictos a esto de siempre estar manteniendo la mente lo más limpia y pura posible, que también es un estado de tensión. Y ese estado de tensión no se puede resolver puliéndolo más, porque terminamos estando constantemente, de nuevo, para tener la seguridad de que mi mente está reflejando bien la realidad, tengo que estar constantemente meditando o observando los pensamientos o haciendo algún tipo de disciplina. Y entonces, ¿dónde está la salida de esta constante tensión? La salida está, como decía Santa Teresa de Lisieux, una monja que, bueno, murió joven y es conocida porque decía, me siento más en contacto con Dios, más cerca de Dios, cuanto más pecadora me siento. Porque cuando uno puede aceptar su propia limitación, cuando uno puede aceptar su propia incapacidad de actuar bien, de tener esta voluntad siempre pura o esta mente siempre limpia, entonces es uno cuando se rinde y cuando dice yo solo no puedo. Y lo único que me queda es confiar en esto desconocido, en este misterio, que se puede llamar Dios. El budismo no tiene Dios, entonces puede llamarlo el vacío. Pero si uno confía en esto que supera plenamente la propia capacidad, ahí está la puerta de salida. Por eso, cuando dejamos de intentar purificar la mente, o dejamos de intentar ser nobles y merecedores del cielo, lo único que nos queda es abrirnos a la gracia del Padre, que no necesariamente garantiza que uno vaya a siempre tomar la acción correcta o que siempre vaya a ver las cosas con claridad, pero que sí el Padre garantiza este amor que estamos buscando. Este amor que estamos buscando se nos abre en el momento en el cual entregamos nuestra incapacidad para hacer el bien, porque sabemos que hay algo mucho más fuerte que nosotros, que ya nos ama así, con nuestras limitaciones, nos ama tal y como somos, como pecadores. Y en el budismo podríamos pensar, nosotros nos tenemos que aceptar así, con este mambo mental. Y entonces, ¿cómo hago realmente para aceptarme plenamente? No puedo aceptarme plenamente. Llega un punto en el cual, justamente por las confusiones mentales, no me puedo aceptar. ¿Y cómo hago? Y lo único que queda es ver que la mente intentando controlarse a sí misma también es una paradoja, no se puede, es imposible que la mente se controle a sí misma a través de su propia purificación. Y en el momento en el cual uno deja de intentar, porque ve
que realmente a través de su propio esfuerzo, su propia meditación, no puede purificar la mente, ahí es cuando aparece la experiencia de la vacuidad de los pensamientos. Los pensamientos no frenan, no paran, siguen, pero uno puede atravesar este dominio que tienen sobre uno porque ve la propia vacuidad de los pensamientos. Y en esta gracia divina en la cual nos acepta tal como somos, y en este ver que lo que existe ya evidentemente es aceptado porque es, y no hace falta que nosotros hagamos nada, sino solamente lo reconozcamos, ahí está la libertad. Y ese es el significado de el amor de Dios y el cielo en la tierra, el reino de Dios.